Oli, ¿qué tal? Hola Michi, hola chicos, hola Abby, hola Yamari, Acá apaga su micrófono. hola chicos, sí, Gatul, ¿Cómo están? Hola chicos. Hola chicos. ¿Tanto tiempo? Apareció Belén. Sí. Ay, persona y yo, ¿Qué es lo que no se dejan ver o alguno? no sé, ellos apagan su micrófono y eso. Muy Un tal Onza, Yanin, Alcira, Yanina, Uña. Dani, uno quiere que se le vea también. Hola Manolo. Hola, Pandolo. Hola, Paqui. Hola chicos, Yani. Hola. Hola. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aló. Dani está manejando. Hola Dalmi. Yo pensé que Dani estaba en el cine con Adi. No. Hola Dalmi, ¿qué está tomando Dalmi? No se te escucha, Dalmi. Hola, Belencita. Hola, Ahí se escucha. Ya sí. Ya puse ya. Hola Ma. Hola Un Pablo. saludo para todos. Les quiero Ahí son carullos y demás. toditos. Buenas noches chicos, bienvenidos a otro estudio del libro de Apocalipsis de la mano de Manolo y ya sin más preámbulos nos vamos con él. Ahora estamos contentos. Muy bien, gracias David, gracias a todos los que se conectaron una vez más. Vamos a pasar directamente al estudio. Hoy vamos a hacer un poquito diferente porque quiero hacer un repaso primeramente con ustedes de lo que ya estábamos dando y aparte de eso, si es que no nos queda tiempo en este estudio, me gustaría dejar la segunda parte para preguntas, ¿sí? Para todos aquellos que tengan preguntas. No sé si ya están viendo mi pantalla. Ahí está. Muy bien. Como ustedes saben, este es estudio del libro de Apocalipsis. Gracias a todas aquellas personas que estuvieron en contacto con nosotros a través del grupo o a la gente que estuvo preguntando qué hora se va a hacer, etcétera. Me gustaría decirles que si es que escucharon el audio, o por lo menos la mayoría de los audios están en muy buenas condiciones, ¿verdad? Porque realmente esos audios ayudan bastante con respecto a entender el libro de Apocalipsis. No es un libro difícil, no es un libro imposible de entender, pero sí necesita que pongamos nuestro máximo empeño para poder entender, ¿verdad? La mayoría de los símbolos se explican en el mismo libro de Apocalipsis. Esa es la gran ventaja, ¿sí? Entonces, sin más introducción, vamos a la lección de hoy, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de la primera parte, ¿verdad? La introducción que dimos el lunes pasado, ¿verdad? Y quiero que ustedes contesten, ¿verdad? Para la gente que no pudo estar, si es que hay alguno que no pudo estar y si es que estuvieron ya todos, bueno, les va a servir bien de repaso, ¿sí? Hay 5 escuelas, nosotros dijimos, algunos dicen 4,
¿verdad? Algunos dicen más, pero nosotros 5 escuelas estábamos estudiando de interpretación del libro de Apocalipsis. El primero es la escuela preterista, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está en el Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el versículo 22, es parte ya del pasado. Nada es para nosotros hoy, no tiene ninguna parte que sea para el futuro, o sea, para nosotros hoy no tiene ningún sentido prácticamente leer el Apocalipsis. Eso es lo que algunos dicen, ¿sí? La segunda es la escuela historicista, que dice que el Apocalipsis básicamente es la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el día de hoy, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, prácticamente cada una de las escuelas tiene algo de verdad, pero esta tercera escuela, que es la idealista o simbólica, es la que más se aleja de todos, porque esta dice, no, el Apocalipsis en su totalidad es símbolo y hay que interpretarlo alegóricamente. Nada es literal, por lo tanto, no se preocupen ustedes de poder interpretarlo en forma literal. No, no es nada para ustedes, esto es algo simbólico, alegórico. Entonces, como les dije, esto sí que se va alejado totalmente de la verdad. La cuarta escuela es la paralelista, que dice que todo se va desarrollando en paralelo. Los sellos, las trompetas, las copas se desarrollan en paralelo. Y la quinta y última, la escuela futurista. ¿Cuál es la escuela que nosotros seguimos? Espero que nadie se equivoque en esto, ¿verdad? La escuela futurista, ¿verdad? Donde decimos que el capítulo 1 es parte del pasado, capítulo 2 y 3 se está cumpliendo en el presente, especialmente la última parte, versículo 14 al 22, y el capítulo 4 al 22 es todo en el futuro. Hoy, 18 de mayo del 2020, aún los capítulos 4 al 22 representa al periodo futuro, ¿sí? Y las posiciones con respecto al milenio, ¿verdad? Son 4 básicamente. El premilenialismo histórico. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta para saber si es premilenialismo, amilenialismo? Es la segunda venida de Cristo. Si es que la segunda venida de Cristo interpretamos antes del milenio, somos premilenialistas, ¿sí? En el caso del premilenialismo histórico, dice, por ejemplo, que nosotros hoy día estamos viviendo los últimos días, los días de apostasía y los días donde se está cumpliendo Mateo 24. Esperamos la manifestación del anticristo y en ese momento empieza a acontecer la gran tribulación. Dura 7 años y al final de los 7 años el Señor viene, arrebata a su iglesia e inmediatamente viene y pisa sobre el monte de los olivos. No hay ningún periodo de tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida. Eso es lo que dice el premilenialismo histórico. El amilenialismo dice, no, el milenio es algo simbólico, es algo alegórico. No crean ustedes que Jesús va a venir a reinar literalmente en Jerusalén. Eso no va a acontecer. La segunda venida va a ocurrir y luego ya la eternidad. Ellos no creen el milenio. Y si uno le pregunta, ¿cómo interpretamos Apocalipsis 24 en adelante, que habla 6 veces en 7 versículos acerca de los 1000 años? Ellos dicen, no, eso es algo simbólico que está aconteciendo hoy día. Cuando ahí habla de resurrección, dice que ellos interpretan como el nuevo nacimiento del creyente. O sea, que está totalmente errado a la luz de la palabra de Dios y uno interpreta literalmente la palabra de Dios. El postmilenialismo es algo más también que va hacia la utopía. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la iglesia de hoy va a predicar el evangelio a todo el mundo y que va a llegar un día en que todos se conviertan y ahí va a empezar el reinado del Señor. Eso tampoco va a ocurrir. No hay muchos predicadores hoy día que crean en el postmilenialismo. ¿Por qué? Porque hubo ya 2 guerras mundiales, estamos todo el tiempo con guerras, etcétera. Entonces, mucha gente que cree en el postmilenialismo no hay. Y por último está el premilenialismo dispensacional. ¿Qué significa eso? Que el Señor va a venir antes del milenio. Inclusive nosotros creemos que la segunda venida en sí tiene parte en 2 tiempos, ¿sí? El primer tiempo, que es cuando el Señor viene, arrebata a su iglesia, ¿sí? La iglesia luego pasa a ser juzgada por el Señor del tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero, mientras acá en la tierra la gente que se quedó tiene un periodo de 7 años donde el anticristo va a estar gobernando, donde la mitad de la semana se va a implementar el 666 y al final de los 7 años viene el Señor Jesucristo con su amada iglesia, ¿sí? Ahí se inicia el juicio de las naciones
y 1000 años de reinado del Señor desde Jerusalén. Son 1000 años literales. Al final de esos 1000 años, eso me olvidé, no dije, Satanás al inicio del milenio es atado, al final es desatado y levanta nuevamente un gran ejército como la arena que está al costado del mar, dice la palabra de Dios. En ese momento se cumple lo de 2 de Pedro, que el Señor destruye literalmente con fuego todo esta creación que conocemos. Cielos nuevos y tierra nueva es lo que va a venir después de eso. Pero antes de eso hay un juicio ante el gran trono blanco donde van a ser juzgados todas aquellas personas que rechazaron a Cristo como Salvador. Nuestra postura como iglesia, como hermanos en la fe, es el premilenialismo dispensacional. Y si quieren agregarle, es pretribulacional, ¿sí? Muy bien, eso es lo que estuvimos hablando básicamente la semana pasada. Somos de la escuela futurista y somos premilenaristas dispensacionales pretribulacional. La lección 2, vamos a hablar sobre la generalidad y vamos a entrar a tocar algunos detalles del libro de Apocalipsis. Fíjense ustedes, esta frase del primer ministro o del que fuera primer ministro inglés, especialmente en los días de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Fue incluso este señor premio Nobel de Literatura en el 53. Y dice así con respecto a la Unión Soviética, que la Unión Soviética es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Los que escucharon el audio van a darse cuenta que esto dijo el pastor Zazueta, ¿sí? El traductor de Charles Swindoll, en el mensaje que inaugura la serie de Apocalipsis. Y eso es lo que muchos cristianos hoy día creen, que el Apocalipsis es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. O sea, que es inentendible. Al contrario, el Apocalipsis es uno de los pocos libros de la Biblia que incluso se interpreta a sí mismo, es el único libro que da una bienaventuranza por el solo hecho de estar leyendo y de estar estudiando la palabra de Dios, ese libro en específico. Ningún otro libro se divide a sí mismo, ningún otro libro tiene promesa de bienaventuranza por el solo hecho de estudiarlo. O sea que esa idea de que tenemos que el Apocalipsis es algo muy difícil que no se puede entender, que solamente los dedicados, los ultra estudiosos pueden entender, es mentira, ¿sí? Eso es lo que quiero que metan en la cabeza, ¿sí? Fíjense ustedes, empecemos por el título, Apocalipsis. ¿Qué significa? Es una palabra griega, apocalipsis, y es precisamente con lo que comienza el versículo. ¿Qué significa? Significa revelación, o mejor dicho, desvelación, en el sentido de descorrer un velo, para dejar a la vista de todos algo que estaba encubierto, oculto tras de ese velo. Por ejemplo, cuando los jóvenes presentaron su obra teatral, ¿qué es lo primero que hacen? Están detrás de una cortina. ¿Y qué pasa después? Se abre el telón y ahí salen los actores a hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, lo mismo es el Apocalipsis. Algo que estaba oculto, el Señor lo revela ante nuestros ojos, ¿sí? ¿Quién es el autor? La tradición dice el apóstol Juan, y no tenemos por qué dudar. El próximo estudio vamos a ver algunos detalles del por qué creemos que es el apóstol Juan y no cualquier otro Juan. Es el apóstol, y fíjense ustedes un dato muy interesante, ¿verdad? Juan el apóstol fundó 6 de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. El Apocalipsis capítulo 2 y 3 menciona 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas estas iglesias fueron fundadas por Juan, excepto la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, el único de las 7 iglesias que no fue fundado por Juan. Fíjense ustedes que este apóstol fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un calde de aceite hirviendo. Sobrevivió, no murió. Y entonces, ¿qué hizo este emperador Domiciano? Lo desterró a la isla de Patmos, ¿sí? Ahí él recibió la revelación de este maravilloso libro que hoy estamos estudiando. Nerva, que es el emperador que sucedió a Domiciano en el trono, lo liberó, ¿sí? Es el único de todos los 12 apóstoles que no murió como mártir, ¿sí? Murió de viejo, por decirlo así. Y fíjese usted la canonicidad. ¿Cómo sabemos que el libro de Apocalipsis forma parte del canon sagrado? ¿Cómo sabemos que es parte de la Biblia? Papías, por ejemplo, que era obispo de Hierápolis,
y uno de los padres apostólicos, discípulo directo de Juan en el año 130, afirma, o ya afirmaba en ese momento que era un escrito del apóstol Juan. Justino Mártir, otro de los padres apostólicos, entre los años 153 a 56, describía también al apóstol Juan como el autor del libro Apocalipsis. Policarpo, también otro de los discípulos de Juan, en el 155 afirmaba la autoría del apóstol Juan. Melitón de Sardis, en el año 170, también dijo que Juan el apóstol era el autor de Apocalipsis. ¿Por qué nos interesa lo que dice Melitón de Sardis? Porque Melitón de Sardis estuvo en una de las iglesias a las cuales está dedicada o estaba enviada el libro de Apocalipsis, Sardis, la quinta iglesia. Ireneo, en el año 195, también afirmaba lo mismo. Ireneo fue discípulo de Policarpo, o sea que si es que nosotros hablamos de paternidad en el sentido espiritual, Juan era su abuelo, porque Juan fue el padre espiritual de Policarpo y Policarpo al final hizo discípulo a Ireneo. ¿Por qué tenemos que estudiar todo eso? Ustedes me van a decir, pero a mí qué me importa, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque saber la historia es demasiado importante para cualquier ámbito, para la historia ya sea secular, para la historia paraguaya, para la historia americana, etcétera, y también para nosotros los que creemos en la palabra de Dios. Estos son los padres apostólicos los que dieron base a nuestra fe. Como les dije la vez pasada, las doctrinas se van desarrollando, no es que lo que nosotros creemos hoy creían estos hombres, cuando eso estaba empezando el cristianismo, creían pero muy básico. Hoy en día nosotros tenemos un gran privilegio de que grandes hombres de Dios nos antecedieron, nos dejaron libros que nosotros podemos ir estudiando ya sobre eso, no tenemos que descubrir más nada acerca de la Biblia. Entonces, todo el mundo, desde los primeros cristianos, creían que el apóstol Juan era autor del libro de Apocalipsis. La fecha más probable es en la última parte del reinado de Domiciano. Domiciano reinó o estuvo a cargo del imperio desde el año 81 hasta el 96. Y se cree que más o menos alrededor del 95, 96 fue el tiempo que Juan recibió la revelación de la isla de Patmos, ¿sí? Y fíjense ustedes esta lista de emperadores de Roma. Fíjense ustedes la dinastía primero de los Césares, ¿verdad? Augusto César, Tiberio César, etc. Dice la Biblia ahí en Lucas, si ustedes buscan Lucas capítulo 2 y 3, dice que en el capítulo 2, cuando Augusto era el César, él promulgó el edicto para que todo el mundo volviese a su lugar de nacimiento para ser empadronado. En ese momento, José y María van a Belén y ahí nace el Salvador, en el pesebre. En los días de Tiberio César fue cuando el Señor desarrolló todo su ministerio, los 3 años, ¿sí? Luego vinieron emperadores como Calígula, Claudio y Nerón. Bajo Nerón murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿sí? Luego vinieron varios emperadores y el peor de todos es en la última parte donde dice dinastía Flavia, 69 al 96. Este Domiciano fue el peor de todos, el que declaró la guerra al cristianismo y fue el primero el que perdió la guerra también con el cristianismo. Nunca pudo derrotar. Cuanto más perseguía, cuanto más mataba a los cristianos, más gente había preparada para morir por el Señor. Más se purificó la iglesia. Y ustedes ven algunos datos históricos de los emperadores. Si ustedes quieren más detallado, fíjense ustedes, ahí están los años. A nosotros nos interesa especialmente lo que es el tiempo que estuvo Domiciano, 81 a 96 después de Cristo. En el año 96 se cree que Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis. El tipo de literatura es apocalíptica. ¿Y cuál es la característica de la literatura apocalíptica? Primero, el contenido profético, ¿sí? El libro de Apocalipsis, junto con el libro de Daniel, Zacarías, Ezequiel en el Antiguo Testamento, tienen esta característica, ¿verdad? El contenido profético. Gran parte de lo que es el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y el libro de Zacarías forma parte de la literatura apocalíptica. Y todo el libro de Apocalipsis prácticamente tiene esa característica, es profético. Segundo, el fondo exílico. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaba Juan? Estaba exiliado en la isla de Patmos, ¿sí? Daniel, mientras escribía su libro, estaba en Babilonia, estaba exiliado, ¿sí? La revelación por medio de edición, eso es muy común en la literatura apocalíptica.
Vamos a ver nosotros que en Apocalipsis, en el libro de Daniel, el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel, está formado gran parte de visiones que el Señor da a los profetas, en este caso a Juan. Las visiones contienen mucho simbolismo. Entonces también vemos, por ejemplo, gran parte de lo que es el Apocalipsis está basado en símbolos. Por ejemplo, ¿por qué es importante que tenga símbolos? Es lo mismo decir que, por ejemplo, yo le digo a ustedes, un dictador que una bestia. ¿Cuál le va a llamar más la atención? Bestia, ¿verdad? Así es como la Biblia describe al anticristo en el capítulo 13, como una bestia. Después tiene dirección divina e intérprete. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, hay veces que es interpretada por un ángel, ¿verdad? Hay otras veces que es interpretada por alguno de los 4 seres vivientes o alguno de los 24 ancianos, o a veces es el Señor mismo. Eso vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio. En sexto lugar, el contenido escatológico. Gran parte del Apocalipsis, decimos nosotros 4 al 22, es escatológico, o sea que aún hoy está en el futuro. Destinatario, el Apocalipsis está destinado primeramente a las 7 iglesias de Asia, Apocalipsis 1:4, pero en extensión está dirigida a todas las iglesias de cualquier tiempo y lugar, y aún para nosotros hoy día. Nosotros podemos quitar grandes aplicaciones para nuestra vida del libro de Apocalipsis. El tema, fíjense ustedes, el tema principal, el tema primordial es el retorno de Jesucristo para derrotar todo mal y establecer su reino. Es definitivamente un libro de victoria y a su pueblo se le ve como vencedores. Nunca lo olviden, mis queridos hermanos. Siempre en el Apocalipsis vamos a ver que el Señor está en su trono. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 que se describe al Cristo glorificado, ¿sí? En el capítulo 2 y 3 se refiere el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nosotros dijimos que a pesar de que existieron esas 7 iglesias en el momento que Juan escribe el Apocalipsis, representa además un periodo de tiempo del cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la única iglesia que se menciona a los apóstoles. Por lo tanto, nosotros vemos que representa el periodo apostólico, los primeros años del cristianismo, más o menos del año 30 hasta el año 100, que fue el año que aproximadamente murieron todos los apóstoles. Juan fue el último en fallecer, entonces más o menos alrededor de 100, 102 después de Cristo, según la historia. Entonces, vemos que un periodo de tiempo del cristianismo está determinado por cada iglesia. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sigue a la apostólica, entre el año 100 a 312 aproximadamente, que fue un periodo caracterizado por la brutal persecución por parte del Imperio Romano. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida, una iglesia que no necesita ningún reproche del Salvador, solamente el Señor tiene palabras de aliento para esa iglesia. Se presenta como el que vivo y estuvo muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente la mayor parte de la iglesia de Esmirna iba a ser martirizada, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo es la iglesia permisiva, en el 312 hasta el año 600 más o menos de la era cristiana, ¿sí? Y eso vemos, ¿verdad? Que ellos empezaron a tolerar algunas enseñanzas de los nicolaitas, como dice la palabra de Dios. Nico significa pueblo y laos gobernar, o al revés, Nico significa gobernar y laos pueblo. Entonces, era el gobierno del pueblo en la iglesia. Eso está mal. Empezaron a haber jerarquía dentro de la iglesia, ¿verdad? Decían, no, los líderes son jerárquicamente superiores al resto de los laicos, y eso no es. En la iglesia del Señor no existe eso. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Desde el año 600 hasta el año 1400, 1500, ¿verdad? Al iniciar casi la reforma, es el periodo de oscurantismo, el periodo de Tiatira, una iglesia totalmente oscurecida en cuanto a la verdad, porque prácticamente desecharon a Jesucristo en ese momento, ¿verdad? Se empezaron a quemar Biblias, nace el catolicismo romano, se persigue a los verdaderos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, o sea, siguiendo un poquitito la historia, del año 1500 al año 1700 es el periodo de Sardis, donde están Lutero, Calvino y otros grandes reformadores, ¿verdad? El periodo de la reforma es la iglesia de Sardis.
Y del año 1700 a 1900 es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de las misiones. Todos esos misioneros que estuvieron estudiando los sábados, los jóvenes están o forman parte de este periodo entre 1700 a 1900, alemanes, ingleses y de otras nacionalidades. Desde el año 1900 hasta nuestros días es el desarrollo del periodo de la Odisea. Fíjense ustedes, es el periodo de tiempo que más bien encaja en cuanto a la naturaleza de la iglesia hoy día, ¿sí? Una iglesia tibia, una iglesia que no es fría, que no es caliente, y dice el Señor, por cuanto eres tibia, entonces yo te vomitaré de mi boca. Esa es la situación del cristianismo en su totalidad. Yo no digo que es nuestra iglesia o la iglesia, todas las iglesias cristianas, estoy diciendo a todos los que se dicen ser cristianos. Y fíjense ustedes dónde se encuentra el Salvador, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está fuera de su iglesia. Qué triste, mis queridos hermanos. Cristo, que supuestamente es la cabeza de la iglesia, está fuera. Está llamando. Si alguno, la invitación es personal. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a tener comunión con él. Eso dice el Señor. Entonces, vuelvo a repetir algunos datos que voy a estar preguntando en la segunda parte. Apocalipsis 1:19 es el que nos sirve para dividir el libro. Escribe las cosas que has visto. Habla del pasado. Apocalipsis capítulo 1, el Cristo glorificado. Se describe ahí al Señor y muestra bastante simbolismo. Por ejemplo, se nos dice sus ojos como llama de fuego. No que el Señor tenga así literalmente sus ojos. Es algo simbólico. Lo que está diciendo es que la mirada del Señor es tan penetrante como el fuego que consume todo lo que encuentra a su camino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Inclusive dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tal vez delante de todos los demás, mucha gente no sepa lo que está en nuestro corazón, pero el Señor lo sabe. Sabe mi pensamiento, sabe la intención de mi corazón y con qué motivación estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, un día ante el tribunal de Cristo, todas nuestras obras van a estar expuestas ante la mirada del Señor, ¿sí? Escribe las cosas que has visto, las que son Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La última parte nos corresponde a nosotros. Ahora, la última parte de esa división dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Habla del capítulo 4 en adelante. Si ustedes leen Apocalipsis 4:1, empieza de esta manera. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Juan aquí representa a la iglesia, ¿verdad? Como uno de los 24 ancianos representantes de la iglesia. Él dice ahí, después del periodo de la Odisea, él ve una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Fíjense ustedes que probablemente en este pasaje, Apocalipsis 4:1, se encuentra el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, el cielo está abierto y Juan escucha una voz como de trompeta. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis, 1 Corintios, 15, 51 y 52? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, la misma palabra que usa Apocalipsis 4:1. A la final trompeta dice que todos vamos a ser arrebatados. Y si por ahí hay alguna duda, 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 siempre a mí me sirve de consuelo, de ánimo para seguir adelante. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. La venida del Señor nos tiene que servirnos de miedo, de temor. Nos debe servir de aliento. Nosotros estamos preparados.
En el momento que hemos recibido a Cristo por Salvador, estamos preparados para ir en el arrebatamiento. Ahora, si ustedes quieren recibir corona, es otro tema. Si ustedes quieren irse y estar contentos de que el Señor venga en el arrebatamiento, así es otra cosa. Tenemos que estar trabajando por el Señor. Pero simplemente para trabajar y estar con el Señor es simplemente recibir a Cristo, el único requisito para participar en el arrebatamiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes algo interesante en el libro de Apocalipsis. Vemos mención de la iglesia hasta el capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dice Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:29, 3:6, 3:14, 3:13, y 3:22. La última vez que se menciona en el libro de Apocalipsis, la iglesia es aquí, 3:22. ¿Saben dónde vuelve a aparecer la iglesia? Apocalipsis capítulo 19, donde nos habla acerca de las bodas del Cordero. Dice ahí en el capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Se menciona la iglesia después de Apocalipsis 3:22, recién en Apocalipsis 19:7. Habla de los escogidos, habla de los 144,000 sellados, pero deben tener en cuenta lo siguiente, hermano. Del capítulo 4 hasta el capítulo 18 está descrito la gran tribulación. Por lo tanto, ¿vamos a pasar como iglesia a la gran tribulación? No, eso es una herejía, es una mentira, es engaño de Satanás para contristar el corazón del justo. El justo no va a pasar por la tribulación. Nunca hace el Señor tal cosa. Por ejemplo, les pongo varios casos. Dice el Señor, como fue en los días de Noé, así será los días previos a mi venida. Ahora, fíjense ustedes, mientras Noé no estuvo en el arca, el Señor no mandó el diluvio. Para destruir Sodoma y Gomorra, otro caso. Primero el Señor tuvo que sacar al justo Lot para después destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba tomando Jericó, ellos no pudieron hacer nada hasta primero poner a salvo a Rahab, que hospedó a los dos espías anteriormente, y luego destruyeron Jericó. Siempre, siempre, todas las veces no van a encontrar un solo ejemplo en que el Señor castiga al justo con el injusto. No existe tal, hermano. O sea que no tengan ningún temor por aquellas personas que dicen que, hermano, prepárate porque si no te estás preparado te vas a quedar acá en la tribulación. Es mentira, es herejía. Siempre que le digan eso, ríanse y digan, no es así. La mejor evidencia del libro de Apocalipsis. Se menciona la última vez la iglesia en 3:22 y luego en 19:7. No hay mención de la iglesia entre los capítulos 4 al 22 porque la iglesia no está en la tierra, está en el cielo con el Señor. Fíjense ustedes, cuando la Biblia en el capítulo 13 describe el ministerio del anticristo, dice en el versículo 9, el que tiene oído para oír, oiga. No dice como en Apocalipsis 2 y capítulo 3, que dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué no dice eso? Porque la iglesia ya no está. La iglesia ya fue arrebatada. ¿Entienden? Por eso es que no se menciona a la iglesia durante la gran tribulación. ¿Va a haber salvo durante la gran tribulación? Sí va a haber salvo durante la gran tribulación. ¿Van a formar parte de la iglesia? Y no, porque la iglesia se completa, ocurre el rapto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es parte de otro grupo que vamos a ir estudiando a medida que avancemos en nuestro libro de Apocalipsis. ¿Se entiende? Entonces, quiero dejar claro algunos conceptos antes de empezar el estudio propiamente dicho. Muy bien. Ahora, quería mostrarle algunas cosas más. El bosquejo del libro de Apocalipsis, lo que estábamos diciendo, repetimos acá. Se divide en tres partes. La primera gran parte de las cosas que has visto. Capítulo 1, versículo 1 al 20. El prólogo, donde está el saludo del Señor, se identifica el autor, etc. Apocalipsis 1, 1 al 8. La visión del Cristo glorificado. Apocalipsis 1, 9 al 18. Y Juan recibe la encomienda de escribir.
capítulo 1, versículo 19 y 20. El versículo 19 nos sirve de bosquejo del libro, nos sirve para dividir el libro en 3 partes, ¿sí? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que son, que es el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso 2, 1 al 7, mensaje a Esmirna 2, 8 al 11, el mensaje a Pérgamo 2, 12 al 17, la iglesia de Tiatira 2, 18 al 29, el mensaje a la iglesia de Sardis 3, 1 al 6, el mensaje a la iglesia de Filadelfia 3, 7 al 13, y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es nuestro periodo 3, 14 al 22. Y la última división, las cosas que ocurrirán después de esto, 4, 1 al 22. Se divide en varias partes. La primera parte, adoración ante el trono celestial, 4, 1 al 5, 14. La segunda parte, la gran tribulación, 6, 1 al 18, 24, que estábamos diciendo reciencito. Y la tercera parte, la segunda venida del Señor, 19, 1 al 21. La cuarta parte, el milenio, 21 al 10. La quinta parte del juicio anterior en Reno Blanco, 20, 11 al 15. Y el estado eterno, que es la sexta parte, 21, 1 al 22, 21. La verdad que el estado eterno ya la Biblia no describe tanto. No sé si fui claro, ¿verdad? En cuanto al libro de Apocalipsis. Yo esto que le estoy diciendo es lo que preparé para esta noche. Entonces, desde la próxima semana, Dios mediante, vamos a entrar ya en el estudio versículo por versículo. Y quise darle un panorama general, complementar lo que fue la semana pasada con la escuela de interpretación, para que cuando yo le diga, por ejemplo, hay algunos predicadores que son postmilenaristas, ustedes ya sepan qué es, para que no digan, ¿qué es lo que es postmilenarista? ¿Verdad? Ustedes ya saben. O estamos siguiendo la escuela de interpretación futurista, ustedes ya sepan, no estén perdidos. O cuál es el bosquejo del libro. O si le pregunto a alguno, ¿la iglesia pasa por la tribulación? Sí, no, y por qué, que ustedes estén preparados para responder. La iglesia no va a pasar y no va a pasar por estas razones, que ustedes estén preparados. Eso es la intención. Ahora, no solamente el libro de Apocalipsis debemos estudiarlo para aprenderlo intelectualmente, sino también tenemos que tener gran temor y temblor para aprender el Apocalipsis y motivarnos a poder predicar la palabra de Dios con nuestras vidas y con nuestras palabras. ¿Por qué les digo eso? Nosotros sabemos que todo esto se acerca. La iglesia un día va a ser arrebatada, va a haber un periodo de gran tribulación de 7 años, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo al aprender el Apocalipsis? Aprender la palabra de Dios, pero con el objetivo de predicarle a otros. Yo sé lo que le va a pasar a esa persona que no cree en el Salvador. Yo sé que un día Jesús va a venir y que un día va a quedar el mundo totalmente sin esperanza ya cuando la iglesia sea arrebatada. Yo no quiero que le pase a mis familiares, no quiero que le pase a mis amigos, entonces les predico la palabra de Dios. Oro por ellos, estoy intercediendo a Dios por ellos, que yo pueda vivir lo que estoy aprendiendo. ¿Se entiende? No solamente aprenderlo intelectualmente, porque cualquiera puede aprenderlo intelectualmente, por lo menos las cosas básicas, pero eso poco que conozcamos o lo mucho que conocemos de la Biblia, tenemos que estar poniéndolo en práctica, ¿sí? Hablemos a otros de lo que se viene. Muchas personas hoy, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, no conocen al Salvador y les espera el sufrimiento de la gran tribulación. Mucha gente hoy se burla, mucha gente hoy no cree, mucha gente se mofa de lo que es la Biblia, pero ni bien la iglesia sea arrebatada, su actitud va a cambiar. Y lo más triste es que la Biblia dice allá en 2 Tesalonicenses 2, versículo 12, que aquellos que rechazaron hoy deliberadamente la salvación, lo más probable que ocurra durante los días de la tribulación es que van a creer en la mentira del anticristo. Eso es lo más triste. Entonces, a orar, interceder, rogar al Señor por la salvación de ellos, predicarles y después ya no podemos hacer nada. Solamente orar por la salvación de ellos y que el Señor se apiade y que puedan abrir sus corazones y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, es eso lo que quise compartir en esta noche. Vamos a tener una segunda parte. Yo creo que esta primera parte está a punto de terminar. Vamos a tener una segunda parte exclusiva de preguntas, ¿sí? Para aquellos que quieran hacer una pregunta, va a estar el micrófono abierto. Así no me tienen que escuchar a mí. Seguro se están cansando ya de mí en este segundo lunes. Pero lo que quiero es que ustedes pregunten
que pueda ser algo más interactivo, algo no tan formal como los cultos en vivo, etcétera, sino que pueda haber ese intercambio de opiniones, que algunos puedan decir, no, pero yo no creo esto, yo creo aquello. Entonces, para hacer más provechoso la reunión. Ya, antes de que nada, le agradezco a cada uno su conexión. Gracias por